no tomamos un momento? Vamos a orar ahora. Si mis hermanos que están adelante se pueden ir a sus asientos. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es William Obregón Arboleda y soy de Buenaventura, Pacífico, Colombia. Aquí venimos a ustedes una vez más a traerles estas buenas nuevas del reino de Dios y a hablar aquí de la Constitución, de todo lo que esto se trata, que la Biblia es la Constitución de un país soberano, el rey, el reino, y para los ciudadanos que son los hijos del reino de Dios, de la realeza. Y como hemos venido compartiendo esas buenas nuevas, estuvimos hablando de las buenas nuevas en el mensaje anterior, y aquí vamos a seguir profundizando para que nosotros conozcamos, sepamos y entendamos de qué es lo que se trata todo esto. Porque hoy en día se están oyendo y escuchando muchas cosas a través del mundo, y este libro, la Biblia, se trata de la Constitución de un país soberano, que el rey vino de su país, de su reino, lo que llamamos el reino de Dios, aquí en la tierra. Necesitamos saber, conocer y entender para qué vino Cristo, que Él es el rey. Vino personalmente a traernos estas buenas nuevas, como lo colabora. Lo estuvimos viendo en el mensaje anterior, aquí en Lucas, capítulo 4, versículo 42 y versículo 43. Para que aquí oigamos las palabras del rey mismo, para qué vino aquí a la tierra, que vino de su país, de su reino, aquí a la tierra, y para qué vino. Es importante que nosotros sepamos, conozcamos y entendamos de qué se trata todo esto. Y este libro, que es la Constitución de un país soberano, para que los ciudadanos de este país podamos apropiarnos de nuestros derechos, que tenemos unos derechos constitucionales, y que sepamos cómo reclamar estos derechos, gloria a Dios. También la Biblia habla, la Constitución habla, que el reino de Dios es un padre de familia, que Dios es un padre de familia. Por eso nosotros somos sus hijos. La Biblia habla que los hijos del rey y los hijos del reino, que son los ciudadanos de este país soberano. Ahí lo dice en Mateos capítulo 20, versículo 1, que el reino de Dios es un padre de familia. El reino de Dios es un padre de familia. Dios es un padre de familia. Y esto es importante que nosotros sepamos quién es Dios. Él es tanto rey como padre, gloria a Dios, Él es rey y padre, y Él es Dios, que también es soberano. Aquí nos vamos a enfocar en estas buenas nuevas de Cristo. ¿Para qué vino Cristo aquí a la tierra? Y aquí lo dice, leamos versículo 40 de Lucas, capítulo 4, versículo 40, dice: cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo, y cuando llegaron donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera, pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos, las buenas nuevas del reino de Dios, que anuncie a los demás pueblos, todo pueblo, lengua y nación, gloria a Dios, las buenas nuevas del reino de Dios. Es la única buenas nuevas que habla esta Constitución, las buenas nuevas del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado, para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Eso fue lo que Cristo vino a la tierra. Y estuvimos viendo también cuáles son esas buenas nuevas del reino de Dios, que Él fue enviado aquí a anunciar, a predicar. Porque este también es una herencia, es una promesa, lo que le pertenece a los hijos de Dios, como lo vimos también allá en Génesis capítulo 1, 26,
que lo que Dios le entregó al hombre fue esta tierra. Le entregó esta tierra para que el hombre gobernara, para que tuviera dominio sobre esta tierra. Y eso se perdió. El hombre perdió ese reino, ese gobierno y ese dominio por un usurpador. Hablamos del enemigo que también usurpó esta tierra, se apoderó de este reino, de este gobierno y vino a dominar la tierra. Por eso fue la venida de Cristo, el Rey mismo en persona, a rescatar, a restablecer el reino, a devolverle al hombre lo que el hombre había perdido, porque el hombre no perdió una religión. El hombre no perdió una religión, el hombre perdió fue el gobierno y el dominio de esta tierra. Y ese fue el plan y el propósito de Dios. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Él dijo tenga dominio y gobierne. Le entregó esta tierra para que el hombre fuera el gobernante, porque sabemos también que Adán era hijo de Dios. Ahí lo colabora en Lucas, que Adán era hijo de Dios. Adán tanto fue creado como engendrado. Adán era hijo de Dios. Leamos aquí en Génesis, porque aquí establecemos el plan y el propósito de Dios que Dios trazó para toda la humanidad a través de todas las generaciones. Génesis capítulo 1:26, que es importante para que lo leamos. 1:26 nos dice: entonces dijo Dios. Es importante que nosotros entendamos esta palabra en esta constitución. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Imagen que somos creados como Dios. Dios es espíritu, nosotros también somos espíritu, lo que dijimos en el mensaje anterior. Y semejanza, que para que funcionemos como Dios funciona, porque Dios funciona por fe. Así es el hombre, nosotros funcionamos por fe. Gloria a Dios. Y aquí está el propósito para que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y ese propósito Dios no ha cambiado, porque Él es un rey y su palabra es ley. Así que Dios no cambia su palabra, su plan y su propósito sigue vigente por todas las generaciones. Este es el plan y propósito de Dios, por lo cual nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y le dijo: y tenga dominio, y gobierne, y tenga reino. Ese es el plan y el propósito de Dios para toda la humanidad. Y gobierne, y aquí nos dice en qué es lo que nosotros debemos reinar o gobernar o tener dominio en esta tierra. Ya Dios dice: en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. En toda esta tierra Dios se la entregó a Adán para que él fuera el gobernante de ella, para que él fuera el que tuviera dominio sobre ella, para que él fuera el que tuviera el administrador de ella, bajo el reino de Dios, bajo su gobierno, tanto en el cielo como en la tierra. Por eso la palabra habla: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Eso es lo que Dios creó al hombre, para que fuera un gobernante, para que el hombre tuviera dominio. Y aquí nos dice sobre qué nosotros tenemos que tener dominio. Sobre esta tierra se la entregó a Adán, a sus hijos. Adán y Eva eran hijos de Dios. Gloria a Dios, porque esto es un negocio de familia. Por eso los hijos son los herederos de su padre. Gloria a Dios. Por eso Cristo habla: en los negocios de mi padre tengo que yo estar. Mi padre trabaja y yo trabajo. Y este trabajo, esta obra es de gobernar, porque Él es un rey y Él nos ha llamado a gobernar. Nos ha llamado a ser parte de su reino y de su gloria, a ser gobernantes con Él como hijos. Gloria a Dios. Y de esto es lo que se trata esta constitución. En toda la tierra, que tenga dominio, que gobierne, que reine en toda la tierra. Toda esta tierra se la entregó a sus hijos. Gloria a Dios. Porque herencia de los padres son los hijos. Y nosotros somos hijos de nuestro Padre. Gloria a Dios, porque el reino de Dios es un padre de familia. Esto es un negocio de familia. ¿De qué? De gobernar, de tener dominio, de tener reino. Y este es el mensaje de que lo que se trata toda esta constitución. Por eso necesitamos entender para qué vino Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquí a la tierra. Gloria a Dios. Para devolver a los hijos del Padre lo que habíamos perdido. Vino a rescatarlo y a devolvernos lo que habíamos perdido. ¿Y qué fue eso? El reino, el dominio, el gobierno de esta tierra. En toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El versículo 27 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el versículo 28: y les dijo, y los bendijo Dios. Bendijo Dios significa que sean felices, mis hijos, que sean felices gobernando esta tierra. Y los bendijo,
nuestro Padre nos bendijo, gloria a Dios, y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenad la tierra, sométanla y tengan dominio. Esta palabra dominio, la palabra dominio significa reino, gobierno, porque Él es un rey. Él es un rey y vino aquí en una misión diplomática. Dios no tiene nada que ver con religiones. Aquí está trazado el plan y el propósito de Dios desde la fundación del mundo, por cual Dios creó el cielo y la tierra y nos puso aquí. ¿Para qué? Para que fuéramos los gobernantes de ella, para que tuviéramos gobierno, dominio sobre esta tierra. Y aquí nos dice en qué debemos nosotros tener dominio o gobernar. Gobernar tiene que ver con administración, ser gobernadores, administrar. Todo esto viene de nuestro Padre. Gloria a Dios. Esto es importante para nosotros. Y nos dice aquí de nuevo en qué tenemos que gobernar. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y nos bendijo y les dijo Dios, he aquí, les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla les será para comer. Y todas las bestias de la tierra y todas las aves de los cielos y en todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y vio Dios lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Todo esto era bueno en gran manera. A los dos, Adán y Eva, al hombre y la mujer, Dios les dio el mismo mandato, que tuvieran dominio. No es que el hombre dominara a la mujer ni que la mujer dominara al hombre, sino que cada uno en su posición, en su área de dominio, donde Dios nos ha puesto. ¿Para qué? Para que seamos gobernantes. Y dijo Dios que he aquí que todo eso era bueno en gran manera. Pero como lo vimos en capítulo 3, que el hombre cayó de su posición por un usurpador, el reino de las tinieblas, lo que llamamos hoy en día. Y el hombre perdió ¿qué? El reino, el dominio. En vez de ser gobernado, en vez del hombre gobernar y tener dominio, ahora vino a ser gobernado por otra fuerza maligna, lo que llamamos el reino de las tinieblas hoy en día. Entonces aquí entendemos por qué fue la venida de Cristo Jesús acá a la tierra, para devolver al hombre lo que el hombre había perdido. Por eso estuvimos viendo estos versículos, que es bueno repetirlos, porque nosotros nos entra por uno y nos sale por otro, pero es bueno escuchar estos mensajes de nuevo, porque este es el mensaje, no hay otro mensaje, no hay otras buenas nuevas, y esto se trata todo del reino de Dios, no de religiones que nosotros nos hemos inventado hoy en día, en lo que hemos caído para nuestra propia perdición, como costumbres, tradiciones, mandamientos, enseñanza de hombres, que Cristo no habló nada de religión, habló una sola cosa, y fue el reino de Dios. Vamos aquí a mirar, miremos aquí en Isaías, en Salmos, en Isaías, vamos a Salmos capítulo 45, versículos 6 y 7. Aquí nos habla, porque el Antiguo Testamento se profetizaba de la venida, que venía el rey, que venía el rey, que venía el rey. Solo los profetas profetizaron la venida del rey, que venía el rey aquí en la tierra. Esto se profetizó mucho antes de la venida del rey. Por eso ahí en Lucas, capítulo 16, versículo 16, también es un versículo clave, porque se dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, la ley. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la ley mosaica, la ley, pero esta ley fue dada para los judíos, la ley que él constituyó, hizo un contrato, un pacto, lo que llama pacto, que es un contrato con el pueblo de Israel, que él le dio sus leyes, sus normas, sus estatutos, pero fue para esa nación. Nosotros no tenemos, los gentiles, las naciones, no teníamos nada que ver con esa ley. Y los profetas era que se profetizaban hasta la venida de Cristo. Por eso dice aquí el capítulo 16, versículo 16, leamos lo que es muy importante, dice: la ley y los profetas eran una palabra importante, la ley y los profetas eran, hasta Juan, que fue el último profeta que lo anunció la llegada del rey, porque él es el que vino a anunciar que venía el rey, y es fue que lo apuntó: este es el rey que estamos esperando, que el mundo entero está esperando, el rey. Cristo, que vino de su país, un país soberano, vino de su reino, de su país, aquí en la tierra, y Juan lo anunció. Por eso dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Ahí llega esa ley de Moisés, que era para los judíos, y los profetas que anunciaron la venida del rey. Y dice:
Gloria a Dios. Desde entonces, y aquí llega el rey, Juan lo presenta, desde entonces el reino de Dios es anunciado. El rey que vino de su país anuncia que el reino que había llegado aquí a la tierra, el gobierno, el dominio, el original llegó aquí a la tierra. Gloria a Dios, vino el rey en persona. Prácticamente lo que necesitamos entender de qué se trata eso, vino a abrirnos las puertas de nuevo y darnos esa bienvenida que ahora ya podemos entrar al reino. Gloria a Dios, podemos entrar al reino de Dios. ¿Esto qué significa? Que ahora podemos obtener esta ciudadanía. Eso vino a darnos esta ciudadanía, ¿no? Para que seamos ciudadanos de su reino. Eso es lo que dijo Nicodemo, pues que para él entrar en el reino tenía que nacer del Espíritu. Gloria a Dios. Es como tú vas a cualquier país a obtener ciudadanía, quieres hacerte un ciudadano. Por eso el rey mismo vino en persona a darte esta bienvenida. Bienvenido a mi país. Ahora pueden entrar para hacerse ciudadanos de mi país. Gloria a Dios, porque ese es el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice, el reino de Dios es anunciado. El reino de Dios es anunciado. Cristo vino a hacer una sola cosa, que anunciar el reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y nosotros necesitamos entender este mensaje, porque si no, no vamos a entender a Dios, porque Él es un rey, Él es un gobernante. Gloria a Dios. Y dice así, y todos se esfuerzan por entrar ¿en dónde? En el reino. Cuando estamos hablando de entrar, no estamos hablando de que tú te mueras y te vayas para el cielo. No significa eso. Significa hacerte un ciudadano y tú lo que quieres es los beneficios que lo que brinda es este país. Es como tú quieres entrar a los Estados Unidos, tú no vas allá a ver el presidente, sino los beneficios, quieres la vida, el estilo de vida que ofrece. Gloria a Dios. Y lo que ofrece el reino de Dios, cuando dice el Señor que ha venido, dice ahí en Lucas capítulo 12, versículo 32, que le ha placido a nuestro Padre Celestial, darnos el reino. Y si nosotros no entendemos esa frase, hermano, nunca vamos a entender a Dios, porque cuando Dios ofrece su reino, lo ofrece todo, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Esto qué significa? Significa que nos ha dado acceso a todas las riquezas de su reino. Por eso nos habla ahí mismo en Lucas capítulo 12 o Mateos capítulo 6, no se preocupen que van a comer, que van a vestir, que van a beber, casa, carro, beca, todo esto, porque es el interés del rey, gloria a Dios, porque Él es el dueño de la plata. Y dice, no se preocupen por estas cosas. Por eso dice, nos buscamos primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo demás que tú necesites, dice que le serán añadidas todas las cosas. Por eso es que esa Biblia es la Constitución, para que tú sepas cómo reclamar tu derecho como ciudadano, como hijos del rey y del reino. Esto es lo que esta Constitución se trata. Cómo tú reclamas estos derechos que te constituyen como hijo y que tienes derecho a toda la riqueza. Porque cuando Él ofrece el reino, lo ofrece todo, hermanos y hermanas. No se trata de migajas y escombros. La ley, pues, que era el Antiguo Testamento, que la gente anda hablando de ofrendas, de diezmo, de pato, de todas estas cosas que hoy en día el hombre se preocupan y buscan todas estas cosas, las cosas materiales. Pero dice el Señor, en mi reino tú no te tienes que preocupar por nada. Gloria a Dios, porque dice que todas estas cosas te van a ser añadidas. Es importante. Así que veamos aquí, gloria a Dios, ante la venida del rey. Miremos aquí en Salmos capítulo 45, versículos 6 y 7, de lo que se anunció. Versículos 6 y 7, se anunció la venida del rey, su reino, de su reino. Cristo vino de su país, gloria, porque esto se trata de un país soberano. El país, el reino de Dios es un país, gloria a Dios, para los ciudadanos, que nos ha venido a dar ciudadanía. Ahora tenemos esta ciudadanía, es tan sencillo. Ahora que está aquí es el gobernador, por eso dice, yo me voy, ahí les envío el que ustedes necesitan, que les va a dar esta ciudadanía para que ustedes tengan acceso, puedan entrar en mi reino y ser un ciudadano de ella. El gobernador, que es el Espíritu Santo, que está aquí, el que nos guía, gloria a Dios, que nos enseña. Él está aquí ahora, el gobernador, que es el Espíritu Santo, y nos ha llamado a ser co-gobernadores
porque a todos nos llamó a ser gobernadores. Esto es lo que se trata del reino, de gobernar, de ser gobernadores. Significa tener poder, autoridad, dominio, potestad, de todo de lo que habla la Constitución. Gloria a Dios. Por eso la Biblia le llama a los hijos del reino, los hijos del rey y del reino. Y dice en versículo, capítulo 45, versículo 6, dice tu trono, oh Dios, permanece para siempre. O tu trono significa mismo reino. Tu reino, oh Dios, permanece para siempre. Es eterno, es por todas las generaciones. Desde donde se originó todo. El reino es su centro de gobierno, donde Dios creó el cielo y la tierra, nos creó a nosotros, creó todo esto. Él es Dios como creador. Él es rey, gloria al rey y señor, pero Él también es padre de familia. Necesitamos entender de qué es lo que se trata esta Constitución, de un país soberano, que nos habla la historia de nuestro rey. Y el reino de Cristo Rey es nuestro hermano. Gloria a Dios. Pero dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino, la palabra cetro significa autoridad, derecho legal, gloria, porque Él es rey y dueño, gloria a Dios. Así que eso es lo que se anunciaba, los profetas anunciaban la venida del rey, el rey mismo que venía en persona, nuestro rey, gloria a Dios. Por eso habla que su trono o tu reino, oh Dios, permanece para siempre o es eterno. El cetro de tu reino es un cetro de justicia, su reino y su justicia. Por eso en su mandato, en el mandato de Cristo, en su reino lo que gobierna es el amor, porque eso es lo que es Dios, amor. Y a todos nos llamó a que esto es lo que va a regir el reino de Dios, la justicia, la paz, el gozo, el reino, la vida. Todo eso es lo que se trata, esta Constitución, lo que Dios quiere. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Por eso Cristo habla en capítulo 6, busca primeramente lo más importante para ti, para toda la humanidad, es el reino de Dios y su justicia. Esta es la prioridad de Dios, porque eso es lo que Dios ha ofrecido. Como lo vemos, veamos otro versículo, ahora vemos qué es lo que Dios nos ha prometido, lo que hemos heredado, lo que nos ha dado, lo que hemos recibido, de lo que Él habló, lo que Él anunció, lo que mandó a predicar a los apóstoles a través de toda la generación. Un solo mensaje. Por eso que su reino lo abarca todo, tanto en el cielo como en la tierra. Gloria a Dios. Porque no hay más, hermano. El reino lo es todo. Y si nosotros logramos entender este texto, esta palabra reino, logramos entender a Dios. Necesitamos saber estudiar, profundizar, capacitarnos. ¿Qué es un rey? ¿Qué es un reino? Este es el tema. Aquí no hablan de nada, cosas religiosas que nosotros hemos inventado, que yo soy de esta, que yo voy a esta, que la mía es, la gente es del team, va entrando de aquí para allá, y en cada día surgen más religiones para nuestra propia perdición. Religión es lo opuesto y lo contrario de Dios. Dios no tiene nada que ver con religiones, prácticas religiosas que nosotros hemos inventado hoy en día. Gloria a Dios. Y necesitamos ser libres de estas prácticas. Vamos a Isaías también. Gloria a Dios. Vamos a Isaías, que también nos habla en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, que se profetizó en el Antiguo Testamento la venida del Rey. Gloria a Dios. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. También es un buen texto. Esto es importante, un mensaje importante porque no hay otro mensaje. Hay un solo mensaje, no hay más mensaje. Estas es las buenas nuevas. Estas es las buenas nuevas que el Rey, hace más de 2000 años, estuvo aquí en la tierra en persona. Gloria a Dios. Abrió las puertas porque Él dice que Él es la puerta, ¿no? Para que nosotros entremos aquí al reino y seamos ciudadanos. Y vivamos este reino aquí en la tierra, porque se tiene que vivir aquí en la tierra, porque el reino de Dios está aquí en la tierra. Si yo, como dice ahí en Mateo capítulo 12, 28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Llegó el reino de Dios aquí en la tierra.
Y el reino de Dios está aquí en la tierra ahora. Y nosotros no lo sabemos. Por eso andamos en cosas religiosas. Por eso necesitamos volver a la Constitución, a estudiar la Constitución, que es las buenas nuevas. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra? ¿Qué es lo que trajo? ¿Qué es lo que nos dio? ¿De qué se trata todo esto? Y nosotros no andemos de migaja y escombros buscando esos centavitos que nos hablan. Él dice que eres el dueño de la plata. Cuando tú hablas, él habla del reino, que tú eres un hijo, que tú eres dueño, que tú eres heredero, que tú eres hija, eres hijo, eres de la realeza, eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesita cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, esta manera pobre, que nos subestiman, que no somos nadie, que no tenemos nada. Y el rey dice, no, ustedes son mis hijos, yo soy su padre, aleluya, y son herederos. Esto es lo que quiere que ustedes sepan, conozcan y entiendan, que ustedes no son cualquier persona, ustedes son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él es nuestro Padre. Y tenemos que cambiar esa manera de pensar. Tenemos que pensar como gobernadores, como reinos, que hemos venido y reinaremos sobre esta tierra. Dice, y reinaremos sobre esta tierra. Que hemos venido aquí a reinar, a gobernar sobre esta tierra. Porque esta tierra se nos ha entregado a nosotros, a los hijos de su Padre. Herencia del Padre son los hijos. Gloria a Dios. Entonces miremos aquí que se anunció la venida del rey. Esto fue 750 años antes de la venida del rey, que venía el rey. Se anunció, los profetas anunciaban la venida del rey. En el versículo 6 dice, porque nos ha nacido un niño. El niño, estamos hablando de Jesús. El niño es Jesús. Se nos ha concedido un hijo. El hijo es Cristo, es Dios, el Hijo de Dios. El niño, tanto el niño como el hijo. Y la soberanía o el gobierno o el dominio reposará sobre sus hombros. El gobierno, la palabra gobierno significa reino. El dominio reposará sobre sus hombros, que quiere decir que todo el mundo se le iba a echar encima, que él iba a gobernar las naciones, el mundo entero, porque él es el rey de todas las naciones. El gobierno reposará sobre sus hombros y se le darán esos nombres que son títulos. Habla de consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos son títulos que se le dan al rey. Él es el rey, se le dan todos estos títulos, pero estamos hablando del gobierno que reposará sobre su nombre, que él es que va a gobernar las naciones. Gloria a Dios. Está hablando de su venida, se anunciaba la venida, que el rey venía y el gobierno iba a reposar sobre sus hombros, que todo el mundo se le iba a echar encima, que él es que iba a gobernar y es el rey hoy en día. Gloria a Dios. Él nació rey, nació en un reino y nació rey. Eso es lo que le dijo a Pilato, capítulo 18, Juan capítulo 18, mi reino no es de este mundo. Yo para esto nací, y luego tú eres rey. Claro, yo para esto nací, yo nací rey. Nació en un país. Gloria a Dios, ¿cómo tú naces aquí en este país? Y eres un ciudadano. Él nació en su reino, en su país, y para esto fue enviado, porque él es un rey. Gloria a Dios, él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé qué es lo que lo constituyen, pero esta constitución habla que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no es un religioso y no tiene nada que ver con religiones que nosotros nos hemos inventado. Vamos a morir pobres en estas religiones. Estas religiones, a través de todas las generaciones, no han funcionado y nunca van a funcionar, y nosotros necesitamos salir de esta esclavitud, aunque nos hemos sometido o nos han sometido en todas estas religiones. Depende del país que tú nazcas. Si tú eres en Arabia eres un musulmán, tú eres en la China eres de Buda, si tú eres en Europa tú eres un católico. Todas estas religiones que nos hemos inventado que no funcionan. Gloria a Dios. Lo único que funciona es el reino de Dios. Es el reino de Dios, porque trae libertad, te hace un hijo, un ciudadano, un heredero, un dueño, un hijo. Aleluya. Y dice aquí, se extenderán su gobierno y su paz y no tendrán fin. O su gobierno o su reino y su paz no tendrán fin. Y dice aquí, gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, porque dice que Jesús era hijo de David, ¿no? Está hablando de la descendencia, de la semilla que venía, ¿no? Esto se anunció.
del Antiguo Testamento. Por eso le dicen el Hijo del Hombre, que Dios, Cristo, es el Hijo del Hombre. Jesús, el Hijo del Hombre. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud. Justicia y rectitud desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre, porque su reino es un reino eterno que nunca pasará de generación en generación por toda la eternidad, por todos los siglos de los siglos. Y a eso es que hemos sido llamados. Todos estos gobiernos terrenales son transitorios. Sube un gobierno, baja otro, él pone el que quiere, pero el reino de Dios nunca pasa. Por eso nos llamó a nosotros a ser parte de su reino y de su gloria. Nos llamó a gobernar, a ser gobernadores de su reino. A eso es lo que nos llamó, a tener dominio en el área, en el zona que Él nos ha asignado. En la casa, en el trabajo, donde quiera que tú vayas. Eres un representante del reino de Dios, no de una religión. No de una religión. Religión no tiene nada que ver con Dios. Religión es un sustituto que el hombre mismo ha inventado para su propia perdición. Y mire lo que habla aquí. Él es un gobernador. Un rey es un gobernador. Él es un político. Él es un político. Él es un rey es un político. Y vino en una misión diplomática. ¿A qué? Abrir las puertas de su país para que darnos esa bienvenida, para que seamos ciudadanos. Por eso habla ahí en Juan capítulo 1, a los que creyeron en su nombre. Los constituyó de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre les dio potestad, poder y autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y no religiosos, hijos. Esto es lo que habla esta constitución, de que seamos hijos. Gloria a Dios. Entonces, esto fue lo que se anunció. Los profetas anunciaron la venida del rey. Y vimos también ahí para qué vino, ¿no? Anunciar estas buenas nuevas. Porque para esto he sido enviado, las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ahora, estuvimos viendo ayer también que el reino de Dios, ahí en Mateo capítulo 5, 3 y 10, nos dice que el reino de Dios nos pertenece. Nos pertenece. El reino nos pertenece. Esa es nuestra herencia. Gloria a Dios. Habla también, ahí lo habló capítulo 25, versículo 34, dice: venid, benditos de mi Padre, los hijos de mi Padre. Cristo es nuestro hermano, Dios es nuestro Padre. Nosotros somos hermanos y hermanas, los de la realeza, los hijos de Dios. Venid, benditos de mi Padre. Tomen su heredad. A eso vino a darnos, devolvernos esa heredad, esa herencia que fue preparada para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, Dios propuso en sí mismo tener hijos, una familia. Gloria a Dios, una familia. Por eso el reino de Dios es un padre de familia. Dios es un padre de familia. Necesitamos entender eso, que nosotros somos sus hijos. Él es nuestro padre. Y como Él es mi padre, me va a cobrarme a mí. Yo soy un hijo. No tengo que pagar nada. Mi papá es mi padre que tiene que darme a mí. Es mi padre que tiene que darme a mí. Porque es mi padre que es el dueño del oro y la plata. Yo no tengo que darle a mi papá hoy en día, que no andan hablando de esas migajas y escombros, que yo tengo que pagarle a Dios, que si yo le doy a Dios, Él me bendice, Él me multiplica, que esto es pura tontería que nosotros andamos hablando. Eso es lo que le inventó el hombre. Dios dijo: mire lo que ofrece Dios. Venid, benditos de mi Padre, tomen su herencia, el reino que fue preparado para ustedes de antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Y dice también ahí, lo reiteramos de nuevo en Lucas capítulo 12, versículo 31 y 32. Leámoslo. Leámoslo, porque esto es con base todo tiene que ver con esta constitución. Esta constitución es que nosotros necesitamos entender. El problema es que Dios dice que mi pueblo padece, se pierde, son llevados cautivos. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Primero que todo necesitamos ser como Saúl, como Salomón, que le pidió tres cosas: pide lo que quiera. Le pidió darme entendimiento, conocimiento y sabiduría de cómo funciona este reino aquí. Eso es lo que le pidió Salomón, no le pidió plata. ¿Cómo dame este conocimiento y entendimiento para cómo yo administro toda esta riqueza que tú me has dado? Gloria a Dios.
Veamos el versículo 31 y 32, dice también, mire lo que dice esta constitución, lo que dice la constitución de un país soberano. 31, mas buscad el reino de Dios, mas buscad el reino de Dios. Eso es lo que Dios manda al hombre, al ser humano, porque eso es lo que el ser humano, el hombre perdió. Adán perdió, cayó de su posición. Adán perdió fue el reino, el gobierno, el dominio de esta tierra. Y eso es lo que el Señor vino a aplastar la cabeza aquí al enemigo, lo que se había robado y devolverle al hombre, lo que el hombre perdió. El hombre nunca perdió una religión. Ahí lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Ahí está la historia. Lo que el hombre perdió es lo que Cristo vino a devolvernos, vino a darnos. Por eso mandó Dios de nuevo a buscar su reino, buscar mi reino, porque es la prioridad de Dios, eso es lo más importante para Dios y para todo el ser humano, lo que el hombre necesita, lo que el hombre anda buscando, es lo que el hombre perdió. El hombre no perdió una religión, el hombre perdió un reino, el gobierno, el dominio de esta tierra, es lo que perdimos. Ahora se nos devuelve, estamos hablando del gobernador, el Espíritu Santo, a cogobernar con él. Porque eso es que se trata, de gobernar, que tenemos reino y justicia, que estemos conectados correctamente con nuestro gobierno, gloria a Dios, con nuestro Padre, gobernando, Él gobernando los cielos y nosotros gobernando la tierra. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, de gobierno, de gobernar, de tener dominio, de administrar. Administrar los bienes de nuestro Padre. Y seamos buenos administradores de ellos. Por eso es que Dios nos ha dado todo esto, para que nosotros seamos los gobernantes de ellos. Gloria a Dios. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas le serán añadidas. Le serán añadidas lo que el hombre busca y se preocupa. El Señor dice, no se preocupen. No se preocupen aquí en mi reino, que vas a comer, que vas a vestir, que vas a beber, casa, carro, beca, todo. Porque eres el dueño, el rey y Señor de Jehová en la tierra, el mundo y su plenitud, los que en él habitan. Todo es de nuestro Padre, es nuestro Padre. Y Él quiere que nosotros sepamos esto. Y el versículo 32 nos dice, no teman manada pequeña, porque a nuestro Padre, nuestro Padre, le ha placido, es su complacencia, darnos a nosotros el reino. Gloria a Dios. Darnos a nosotros el reino. Ya Dios lo dio todo, ya no hay más que dar. Y por eso que nosotros necesitamos cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar tan pobre y mediocre que tenemos nosotros, y que pensemos como la realeza, como los hijos de Dios. Gloria a Dios, como los hijos del rey. Y por eso, por falta de este conocimiento, de esta constitución, estamos padeciendo hoy en día. Muchos de nosotros andamos en ruina, miseria, escasez, pobreza, tanta necesidad, tanta escasez. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y eso ya no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, que nosotros como ciudadanos de este país soberano necesitamos conocer nuestros derechos, la Constitución y cómo reclamarlos. Cómo reclamarlos, porque nos pertenece. Gloria a Dios, porque eso es lo que hemos heredado. También lo habla ahí vimos a Santiago, vimos en Santiago también, ayer lo leímos. Es bueno que lo reiteremos, porque esto es lo que Dios prometió. Esto es lo que Dios prometió, lo que Él prometió es lo que vino a darnos. Gloria a Dios. Lo que nos prometió, lo que era nuestro fue lo que nos vino a darnos. Ahí en Santiago capítulo 2, versículo 5. Gloria a Dios. Y escuchen, que esto es un solo mensaje. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje. 2.5 dice, hermanos míos amados, dice Pablo, hermanos míos amados de Dios. Gloria a Dios. No ha elegido Dios a los pobres espirituales, hablando de una pobreza espiritual, porque perdimos eso en el huerto. A los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe, que crean las buenas nuevas, y herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman. Eso es lo que nos prometió, se nos prometió el reino que Dios ha prometido. Pero te lo reitero, es no esperar que tú te mueras, que tú vayas a estos cultos, a escuchar sermones y esperar que te envejezcas y te mueras y te vayas para el cielo. No, Dios nos ha dado la tierra por heredad.
Los cielos les pertenecen a Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Eso dice ahí en Salmo capítulo 115, versículos 15 y 16. A los cielos les pertenece su casa ya. Y nos ha dado la tierra a nosotros, a los hijos de los hombres. Gloria a Dios, por eso nos ha dado ciudadanías, tanto en el cielo como en la tierra. Y reinaremos sobre esta tierra, dice, y reinaremos sobre esta tierra. Esta tierra se la ha dado a los hijos de los hombres para que nosotros gobernemos esta tierra. Los recursos, ¿no? Estamos hablando de los recursos. Aquí estamos hablando de los beneficios de este reino como hijos del rey. Gloria a Dios. Por eso es que estamos reiterando esto. Leamos también, vimos ahí también, lo vimos también en Lucas capítulo 22, versículos 29 y 30. He aquí yo les entrego, yo les doy. ¿Qué vino el rey? A devolvernos, a darnos. Aquí les doy el reino, gloria a Dios. Como mi Padre me lo dio a mí o me lo entregó a mí, yo se lo entrego a ustedes, gloria a Dios. Y eso es lo que se estableció hace más de 2000 años, el reino. Y el reino está aquí a través del gobernador. El gobernador es el Espíritu Santo que está aplicando las policies de su gobierno, de cómo es que tú seas un ciudadano. Y es sencillo. ¿Cómo me hago un ciudadano? Sencillamente, tú confiesas, como lo dice ahí en Romanos capítulo 10, que Cristo es el Señor, Él es el Rey y dueño, y lo aceptas en tu corazón y te haces un ciudadano. ¿Y cómo se hace esto? Entra a tu aposento, doblegar, cerrar la puerta, hablar con tu Padre Celestial que está en secreto, y lo que esté en secreto lo va a repasar en público. Oye, tenemos que ir a lugares a hacer esto. No tienes que ir a ninguna parte porque esto es algo interno, porque le preguntaron ahí en Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21, ¿cuándo había de venir el reino? Y dice, el reino no viene con advertencia, ni que está en ninguno de estos lugares. No está en ninguno de estos lugares que nosotros vamos de culto, porque aquí el reino de Dios está dentro de ustedes. El reino de Dios está dentro de ustedes por el gobernador que es el Espíritu Santo. Por eso dice que yo soy templo del Espíritu Santo, donde Dios habita por medio de su Espíritu. Dice, en mi espíritu, y el Espíritu da testimonio a mi espíritu, de que nosotros somos hijos de Dios. Por eso ahora lo que tienen el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que tienen el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y Él dice que Él le da el Espíritu a todos aquellos que se lo pidan. Eso es lo que te confirma y te sella, te pone un sello que tú eres un hijo de Dios. Y quiere que todos seamos sus hijos. Gloria a Dios, porque Él es un padre de familia. También dice que Satanás es un padre, también el maligno dice que es un padre y tiene sus hijos también. Gloria a Dios. Esto es maravilloso. Vemos también ahí, lo vimos también ahí en Hebreos. Vamos a ver, estamos repitiendo estas cosas porque son importantes. Capítulo 12, versículo 28, que lo que recibimos, habiendo recibido un reino, recibimos un reino. Cuando hablamos de reino, es su gobierno que ahora está aquí en la tierra por el gobernador que es el Espíritu Santo. Él es el que nos guía a toda justicia, a toda verdad, que estará con nosotros para siempre. El Espíritu Santo que estará con ustedes para siempre. Él los va a guiarlo a toda justicia, a toda verdad. Él es el que nos va a enseñar la constitución de cómo funciona este reino aquí en la tierra. Es para vivirlo aquí en la tierra ahora. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra ahora. No esperar que te muera, porque si tú vas a esperar que te muera, entonces no tiene sentido haber venido a este mundo. ¿Para qué venimos a este mundo? ¿Para esperar morirme? No, Él quiere que disfrutemos de su reino, porque sabemos que lo que es el reino, ¿no? Lo dice ahí en Romanos capítulo 14, versículo 17, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Todo esto es algo interno, para que yo feliz, vivamos estas vidas felices, gloriosas, porque eso es lo que es el reino, gloria, ¿no? Nos ha llamado a ser parte de su reino, de su gloria. Por eso hablan aquí que hemos recibido un reino, recibimos este reino, recibimos el reino, un reino inconmovible, indestructible, el gobierno. Y no quiere ni a gobernar, a controlarte, sino a que tú gobiernes con Él, gloria a Dios. Por eso nos hemos sido llamados a ser gobernadores, a que tengamos dominio en esta tierra. Sobre los recursos, y nada que estas cosas, como vemos hoy en día, que ven nosotros dominarlas, o nos están dominando a nosotros, como el árbol donde salió la plata, la uva donde salió el alcohol, la hoja que salió la coca, la marihuana y todas estas cosas y todos estos vicios que nos hemos inventado hoy en día, que nos están dominando a nosotros en vez de nosotros tener dominio. Eso es que Dios ha venido a hacernos libres, por eso necesitamos el Espíritu Santo.
Gloria a Dios. Entonces todo este mensaje que estuvimos viendo aquí también habla de esa ciudadanía, ¿no? De lo que estamos hablando es que obtener ciudadanía. Es como tú vas a cualquier país de la tierra, más que todo hablamos de los Estados Unidos, porque cuando tú quieres entrar a los Estados Unidos tienes que ir a la embajada a tener una visa o entrar al país para hacerte un ciudadano. Cuando tú vas allá, ¿qué quieres? El estilo de vida. Yo quiero vivir ese estilo de vida en los Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay abundancia, hay oportunidades, hay prosperidad. Yo por lo menos viví 22 años en los Estados Unidos, yo vengo de los Estados Unidos, viví 22 años, viví una vida buena, donde fluye leche y miel, una vida de abundancia, las mejores casas, los mejores carros, los mejores empleos, el estilo de vida. Eso es lo que queremos todos, vivir una vida digna, de abundancia, eso es lo que ofrece el reino. Ciudadanía para que tú tengas los beneficios que ofrece el reino de Dios. Gloria a Dios. Miremoslo aquí vamos aquí a Marcos capítulo 10 versículo 30, que estamos hablando aquí también del botín, ¿no? Aquí estamos hablando también del botín, porque eso es lo que dice el Señor. ¿Por qué se preocupan? ¿Qué van a beber? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? No se preocupen ni se mantengan pidiendo esas cosas, porque hoy en día nos han enseñado a ser espidigüeños. Dame. Porque como no entendemos, eso es lo que nos incalca a que seamos pidigüeños, a que seamos mendigos. Eso es lo que se habla en los púlpitos hoy en día. Dame, que tú le das a Dios, Dios te multiplica, que tú le das diezmo, que Dios te da, que esto, lo otro. No, dice que los hijos es quien paga el cobro de los impuestos, los reyes de la tierra. ¿De los hijos o de los extranjeros? Sí, que los extranjeros, entonces los hijos están exentos. ¿Yo por qué tengo que darle a mi papá? Es mi papá que me tiene que darme a mí. Pero hoy en día nos han metido este chip, este tal chip. Cuando vamos a estos cultos, lo primero que la gente deja ante pie su plata. En esos cultos, en esas religiones, tú tienes que pagar. En el reino, tú eres dueño, tú eres hijo, tú eres heredero. Por eso dice Cristo, todo lo que tiene mi Padre es mío. ¿Cómo yo tengo que pagarle a mi papá? ¿Cómo yo tengo que darle a mi papá? Leámoslo aquí, vamos aquí a Marcos, capítulo 10, versículo 30. Vamos a hablar de esta constitución. Esto es lo que vamos a hablar aquí, la constitución. Es la constitución. Todo lo que vamos a hablar aquí es de un solo mensaje. El reino de Dios. No hay más. Eso es todo. El reino lo es todo. Y si no entiendes este mensaje, no vas a entender a Dios, no lo vas a conocer, ni a entender, ni saber de qué se trata todo esto. Esto es lo que trae libertad a los cautivos, los oprimidos, los quebrantados. Que tú eres un hijo. Gloria a Dios. Veamos el versículo 30. Leamos el 29 primero. Entonces está hablando a los apóstoles que lo siguieron, dejaron todo por seguirlo a él, ¿no? Y le preguntan a él, habla de la historia del hombre rico, le preguntan, bueno, ¿y qué vamos a tener nosotros? Pues a ver, dejamos todas estas cosas y te seguimos a ti. ¿Qué vamos a tener? Y ellos le preguntan. Y respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y de las buenas nuevas que es el reino, por causa de mí y del reino, que no reciba 100 veces más ahora. Escuchen que estas buenas nuevas, mi gente, que reciba 100 veces más en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Claro que habla con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna, que no reciba 100 veces más ahora. De eso es lo que estamos hablando del reino, lo que el reino te ofrece, que te prometió, que hemos heredado, que nos ha dado, que hemos recibido. El reino, hermano. Por eso cuando él dice, le ha placido a nuestro Padre Celestial darnos a nosotros el reino, porque eso que nos pertenece por derecho, por legalidad en la Constitución, de cómo reclamamos nuestros derechos constitucionales. Esto es una herencia, una promesa que le ha placido a nuestro Padre Celestial, que somos sus hijos, y quiere que entendamos y salgamos de esta mediocridad, de esta esclavitud, y cambiemos nuestra manera de pensar
Nuestros pensamientos necesitan cambiar. Dios quiere cambiar la manera de pensar, su arrepentimiento. Que nos arrepintamos, cambiamos nuestra manera de pensar, de hacer las cosas. De lo contrario, vamos a seguir en esa ruina, miseria, escasez, pobreza. Y aquí lo está hablando el rey mismo, el dueño del oro y la plata. Estamos hablando de los beneficios. Gloria a Dios. Y colaborémoslo también en Lucas capítulo 18, versículo 30. Esta es buenas nuevas, mi gente. Aquí estamos hablando del botín. Lo que el rey vino aquí a la tierra en persona a devolvernos a nosotros. Lo más grande que Dios puede ofrecer. Gloria a Dios. En el versículo 29, le damos el 29 también. Y él les dijo, porque les digo, bueno, ¿qué nosotros vamos a tener en todo esto que aquí que te hemos seguido y me estás entendiendo que tú eres Mesías, eres Cristo, eres Rey y todo esto? ¿Qué vamos a tener? Estamos hablando de los beneficios, ¿no? Porque eso es lo que le interesa a todo el mundo. No vamos a poner este cuento que no, que yo quiero ser pobre, que yo no quiero tener nada, que todo el mundo quiere el botín. Y esto se trata del botín, porque él dijo que él es el dueño del oro y la plata. Y él es el Rey y el Señor, el dueño de todo esto. Y él le da su plata y su botín al que él quiera. Y más que todos sus hijos, ¿no? Por eso tenemos que entender la Constitución de cómo funciona, cómo opera. Eso es lo que dijo Salomón. Cómo funciona y cómo opera esto aquí en la tierra. Dame entendimiento, conocimiento y sabiduría con todo este botín que me vas a dar. Y lo enriqueció. Gloria a Dios. Y él les dijo, a lo que le dijeron, ¿qué es que vamos a tener? ¿Qué es lo que nos vas a dar? De cierto les digo, que no hay nadie, es que esto es lo que dice la Constitución, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios. No está hablando por religión, que tú dejas tu trabajo y que metes en las vainas religiosas, y cultos religiosos, y costumbres religiosas, y prácticas religiosas. No está hablando de nada de religión aquí. Una sola cosa, el reino, su gobierno, y su dominio aquí en la tierra, de administrar los bienes de nuestro Padre. De esto es que se trata, administración. Y quiere que seamos buenos administradores, porque dice que el que tiene se le va a dar más, al que tiene se le va a dar más y tendrá más, porque dice que va de aumento en aumento, triunfo en triunfo y victoria en victoria. Esto es glorioso, esto es que es buenas nuevas. A mí no es buena nueva para mí que alguien venga, que yo tengo que pagarle a Dios, que yo tengo que darle plata a Dios, que yo tengo que ofrendar y es más, y todas estas cosas que no me anda diciendo y no dice nada aquí en la Constitución. Dice esto lo que dice. Gloria a Dios. Oh hijo, por el reino de Dios que no haya de recibir, que no haya de qué, recibir. Eso es lo que vino a darte, el reino de Dios, de recibir. Más en este tiempo, la otra dice 100 veces más ahora, y en el siglo venidero la vida eterna. También por eso dicen en Mateo capítulo 6, no te preocupes por mañana, que esto tiene su propio afán, preocúpate nomás hoy en día, eso ya está garantizado. Y en el milenio, dice, y en el siglo venidero la vida eterna, porque su reino es eterno, nunca pasa, y ya se estableció hace 2000 años, aquí en la tierra está el reino de Dios ahora, por el gobernador que es el Espíritu Santo, que nos ha llamado a ser co-gobernadores con él. Esto es de gobernar, tener dominio, poder, autoridad, potestad. A ese que nos ha llamado a ser gobernadores, no religiosos, gobernadores. Esto es un gobierno, esto es un país soberano, el país original, el reino de Dios que está aquí en la tierra, su gobierno, ahora por el gobernador que es el Espíritu Santo. Y él es el que nos va enseñando esta Constitución que está aquí. Gloria a Dios. De esto es lo que se trata. Y esto es lo que le vamos a venir a hablar a ustedes. Como los mandó también. Vamos a cerrar aquí. Gloria a Dios. Lo que mandó a los apóstoles a predicar. Mateo capítulo 10, versículo 7. 2 versículos para cerrar. Gloria a Dios. Y vamos a seguir trayendo estas buenas nuevas porque no hay otro mensaje, hermano. No hay más nada de qué hablar. Esto es lo único. Y que tú te llenes de conocimiento, entendimiento y sabiduría de este mensaje. Que estas son las buenas nuevas. El reino de Dios y su justicia. Ya lo que tú has caído en esa religión, cambia tu mentalidad, tu manera de pensar, dice el Señor.
pensemos con mentalidad de reino, de gobierno, de dominio. Eso no se trata de cultos, ni escuchar sermones. Se trata de gobernar, de tener dominio. Gloria a Dios. ¿Cómo ser un gobernante? Mire que lo mandó a predicar una sola cosa. Y yendo, predicar. Todo el mundo mandó a los apóstoles, a los discípulos, en todas las generaciones, a todo el mundo a predicar un solo mensaje. Esto es lo que tienen que predicar y lo que vemos que no se está predicando. Esto es lo que Cristo predicó. No lo que Él hizo, sino lo que Él predicó. Tenemos que hablar lo que Él habló, un solo mensaje. Eso es el reino, esto es el global. Esto es lo que nos une a todos para que todos seamos uno, seamos un solo mensaje. No hay más mensaje, no hay más de qué predicar. Y si cualquiera, dice Pablo, viene predicando otro mensaje, sea anatema, sea maldito, porque no hay nada más de qué predicar. Es solo de su país y su gobierno, ser gobernador aquí en la tierra. Y yendo a predicar, el reino de los cielos ha llegado y está aquí ahora. No hay más nada. Y en Mateo capítulo 24, versículo 14 dice, y será predicado estas buenas nuevas del reino de Dios para testimonio a todas las naciones. Y entonces va a venir el fin. Todo el mundo anda diciendo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Él no va a venir hasta que no prediquemos este mensaje. Y ustedes ven y oyen y entienden que van a estos lugares de culto. ¿Ustedes están escuchando este mensaje? ¿Están predicando este mensaje? Porque no hay otro mensaje. ¿Qué están predicando esta gente? El Señor los envió a predicar un solo mensaje: el reino de Dios y su justicia. Y nada más. Y esas cosas materiales que andan hablando y predicando, ustedes no se preocupen ni mantengan hablando de esas cosas. No hablen de esas cosas, me tienen pidiendo como pididueños. El Señor dice, ¿usted cree que el rey vino a pedir plata o mandar gente a pedir plata? Que Él dice que Él es el dueño del oro y la plata. ¿Cómo el rey nos va a mandar a nosotros a pedir plata? ¡Qué vergüenza es esa! Es una vergüenza esos hombres que andan predicando pidiendo plata, como limosneros. Están poniendo en vergüenza al rey, un rey pobre. Entonces, si nosotros vamos allá a predicar plata, Él se predique solamente en mi reino. Y todo lo demás, no se preocupen, porque eso va a ser añadido. Eso es una promesa del rey, es la palabra del rey. Entonces, aquí solo le venimos a traer este mensaje, estas buenas nuevas del reino de Dios, para que ustedes se apoderen, porque el reino de Dios lo empodera, le da poder, autoridad para regir, para gobernar, para tener dominio sobre todo lo que Dios pone en tus manos y lo multiplica. Así que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Vamos a seguir trayendo estas buenas nuevas del reino de Dios. No hay más nada que hablar. Eso es lo único que vamos a hablar aquí, porque lo único que habló el rey, no me hay nada que hablar. Vamos a tratar de quebrantar esto y seguir hablando de este mensaje. Que Dios los bendiga.